Roma, carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero invitarles a la última parte de esta carta, o sea, al capítulo 16, a partir del verso 25. Bueno, los últimos 3 versos los vamos a leer. Ahí está también este texto proyectado, lo tienen en su Biblia. Hemos venido hablando de un tema que es muy amplio, el tema acerca de la apostasía, cómo se metió a la iglesia, como cumplimiento profético, y hemos venido mirando a la luz de la Biblia puntos doctrinales que están en medio de la iglesia como verdades, como sana doctrina, pero que a la luz de la Biblia, pues eso es apostasía, eso es herejía. Entonces, lo que no esté en la Biblia, pues no se puede aceptar como doctrina sana. Lo que no concuerde con la palabra de Dios, pues eso no es cierto, eso es herejía. Entonces, debemos escudriñar las Escrituras. Y los cultos de los domingos y estos cultos de la mañana se les llama escuela dominical. La razón, porque son reuniones de estudio de la palabra del Señor, donde el creyente, el pueblo del Señor, toma estructura por la palabra, estructura en la fe, estructura en ese conocimiento, estructura en Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de que se dice, o han dicho, se ha predicado que la iglesia era un misterio y dice que no se conocía antes del día de Pentecostés y que el día de Pentecostés fue fundada la iglesia. Eso vamos a mirarlo hoy, a ver si eso es cierto. Y hemos tomado este verso, esta porción del 25, 26 y 27. De Romanos 16. Dice así: para honrar al Señor y para edificación del pueblo de Dios. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar y que Él nos bendiga de una manera especial a través de estudiar la palabra, porque la verdad debe estar en la mente y en el corazón de todo creyente. Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, acá estamos este grupo de hombres y mujeres que hacemos parte de tu iglesia que está sobre toda la tierra, porque tu iglesia es un solo cuerpo, es un solo pueblo, Señor, compuesto de todos los redimidos, de todas las naciones, de todas las razas, Señor, de hebreos y de gentiles. Señor, es el pueblo que tú has redimido y aún redimirás. Señor, bendice a este rebaño y a las personas, hermanos y amigos que más allá de estas lentes puedan también participar de esta palabra. Padre, en el nombre glorioso, en el nombre santo de Jesucristo, suplicamos todo esto dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Tomen sus sillas, estén cómodos. Bueno, antes de continuar, yo quiero que miremos este texto que ya es muy conocido en medio nuestro, de Colosenses, en su segunda carta, los primeros versos del capítulo 2, donde se anuncia que vendría la apostasía antes de venir Cristo, y también vendría el anticristo, pero no vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar solamente de la apostasía que se metería a la iglesia, y se metió, y eso tenía que cumplirse porque estaba profetizado, estaba anunciado.
Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. El capítulo 1 es un solo texto con este capítulo 2, simplemente que lo cortaron con ese título que le colocaron ahí. Pero si usted lee el capítulo 1 se dará cuenta que el tema que trata en el capítulo 1 es el mismo que sigue tratando en el capítulo 2, que es la venida de Cristo. Porque la Biblia no se debe descontextualizar, no se debe trozar donde no se debe hacer. Dice en el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo se ubica reuniéndose con Cristo junto con la iglesia. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol sabía que faltaba mucho tiempo para que se manifestara Cristo de nuevo, para que viniera el Señor. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá pues Cristo, de quien viene hablando, sin que antes venga la apostasía. O sea que la apostasía se tendría que manifestar antes de la venida de Cristo. Y también dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Esto tendrá que suceder antes de la venida de Cristo. Claramente esto es lo que dice este texto. Y el tema que hoy queremos compartir es acerca de que se ha enseñado, se ha dicho que la iglesia era dizque un misterio que no se conocía, sino que se dio a conocer a partir de Pentecostés, a partir de que Dios envió el Espíritu Santo, pues como anuncio y cumplimiento profético de todo lo que se había dicho antes a través de los profetas, Joel y el mismo Cristo, y que la iglesia dice que fue fundada el día de Pentecostés. Pero hermanos, eso no es así. Vamos a mirar por la palabra que la iglesia del Señor no era ningún misterio, que el misterio era Cristo y el Evangelio, no la iglesia. Eso lo vamos a mirar por la palabra. Y además, hermanos, la palabra iglesia, los que quieran estudiar profundamente, hay libros que se han escrito por hombres que han investigado al respecto. No tengo ahora aquí algún título de este libro para recomendárselo, pero se lo voy a traer en alguna próxima oportunidad, acerca del origen de la palabra iglesia. La palabra iglesia es una traducción que se hizo del hebreo al griego mucho antes de venir Cristo, unos 200 años antes de venir Cristo allí a Belén, en que nació. Se tradujo la palabra hebrea Keab, que es congregación de los santos, al griego en la época de Alejandro Magno, unos 200 años antes de Cristo, en la época del helenismo. Este hombre ordenó que se tradujera la Biblia al idioma de su imperio, al griego, y Alejandro Magno pues gobernó pues todo lo que arropó luego el imperio romano, porque el imperio romano destruye al imperio griego de Alejandro Magno y vino después. Esa palabra que aparece en muchos textos, en Deuteronomio, en Levítico, en Números, en Esdras, en Nehemías, en muchas partes de la Biblia, se tradujo en la versión llamada Septuaginta. La Septuaginta es la versión de los 70, que se hizo unos 200 años antes de Cristo, la famosa Septuaginta, y se tradujo esa palabra que hebrea a esa Biblia griega, la palabra eclesia. Usted investigue en todo eso, eclesia. Y esa Biblia, la Septuaginta, se distribuyó, se difundió por todo el imperio griego, y esa Biblia precisamente fue la que utilizó Jesús, la que utilizaron los apóstoles, la que utilizaron en esa época cuando
vino el Señor Jesús a esta tierra a compartir el evangelio, a morir por la humanidad, se usó esa Biblia con la palabra eclesia. Luego de esa Biblia, la Septuaginta, se tradujo esa palabra griega, eclesia, a las Biblias todas modernas como la palabra iglesia. Así que la iglesia no la funda el Señor el día de Pentecostés. La iglesia se venía formando desde Abel, desde el primer. Ahora, el dispensacionalismo, que fue el que salió con ese cuento, con esa teoría, acuñó algunas frases como el primer mártir de la iglesia. Eso no, en la Biblia no aparece por aquí que diga que el primer mártir de la iglesia. Es una frase acuñada para decir que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, dice que se fundó el día de Pentecostés. No, Esteban fue mártir del tiempo de los apóstoles, pero el primer mártir de la iglesia precisamente es Abel, porque Abel es el que encabeza el listado en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, de los salvos. Y la iglesia es un solo cuerpo. Ahora, el dispensacionalismo dice que la iglesia es solamente el pueblo salvo desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto secreto y invisible, que eso es una invención. Repito, el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica, la resurrección de los muertos, pero es hasta que Cristo venga, no 7 años antes, que eso no aparece por ningún lado en la Biblia. Pero el dispensacionalismo dice que la iglesia es el pueblo salvo desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto secreto y invisible. Y que los salvos de ahí hacia atrás, hasta Abel, no hacen parte de la iglesia. Y que los salvos después del rapto, o sea, la gente salva en el tiempo de la tribulación, según ellos, que tampoco hacen parte de la iglesia, que los del milenio tampoco hacen parte de la iglesia. Oiga, unas doctrinas un poco extrañas que vamos a mirar por la Biblia, que eso no es así, porque ahora se nos enseñó que Dios reemplazó a Israel por los gentiles salvos, que Dios desechó a Israel y que reemplazó Dios a Israel por los gentiles, que lo hizo porque ellos dizque mataron a Jesús. No, eso es una calumnia, que los judíos no mataron a Jesús. Lo que lo mataron fue los gentiles, los soldados romanos. Precisamente los sacerdotes le dijeron a Pilato: a nosotros no nos es permitido por la ley dar muerte a ninguno, tiene que ser usted el gobernador. Y el gobernador fue el que ordenó que mataran a Jesús, Pilatos. Y los mataron los gentiles. Ahora, que los hebreos fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesús, sí, pero los autores materiales fueron los gentiles. O sea que entre todos, entre gentiles y hebreos, lo matamos al Mesías. Pero decir que los hebreos y los judíos mataron a Jesús, eso es una calumnia. Eso no es así. Y vino el odio, el antisemitismo en toda la tierra. Mire, la iglesia prácticamente de la época de aún Lutero en eso erró, porque decía que los judíos que no hacían parte de la iglesia en parte, y otros, nació el antisemitismo, el odio contra los judíos. Y mire que los judíos, muchos, no todos, no han aceptado a Cristo porque la iglesia cristiana ha dicho que ellos no son del pueblo de Dios y que Dios los desechó, que no, esto no es así. Entonces, amados hermanos, este texto que hemos tomado de Romanos, vamos a mirarlo un poquitico más. Romanos, me pasé. Dice del verso 25 en adelante, es que hay que mirar bien la palabra con lupa. Dice: y al que puede confirmaros, Romanos 16, 25, estoy leyendo otra vez, ahí está. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a los gentiles. ¿Cuál era el misterio que se dio a conocer a las gentes, a los gentiles? Pues que era Cristo el Salvador de los hombres, el Mesías, el Evangelio era el misterio. Dice, se ha dado a conocer ese misterio a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Miremos otros textos rápidamente. A ver, en Efesios 3, que la palabra tiene que confirmar que la iglesia no era ningún misterio. Lo que no se conocía, que era un misterio, era que Jesús o el Mesías era el Salvador del mundo, que eso ni los judíos lo aceptaron. De que no han aceptado aún los judíos que Jesús sea el Mesías. Y para los gentiles, pues eso era un misterio. Para las gentes, Efesios capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 hasta el 7 por lo menos, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Vamos a ver cuál es el misterio. Si el misterio es la iglesia, o sea nosotros, o el misterio era Cristo y el Evangelio. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vean, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Cristo era ese misterio que no se conocía en medio de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No se conocía que el Salvador iba a arropar a todos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese misterio era Cristo, que no lo conocían la gente, los gentiles, pues que también vinieron a ser parte de la iglesia de Cristo. En el 6, capítulo 6, bueno, leamos el 7, terminemos el 7, dice, del cual yo fui hecho ministro de ese evangelio por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora sí vayamos al 6, capítulo 6, verso 19 de Efesios. Dice, leámoslo desde el 17, que no nos cae mal, verso 17 hasta el 19. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo es casco, o sea, conocimiento, la mente, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, de ese misterio, como debo hablar. El misterio era el Evangelio, que no se conocía, ni los judíos entendían de la redención, ni los gentiles menos. Eso no lo conocía el mundo. La redención a través de un hombre, de Dios hecho hombre, de Jesucristo, y de ese mensaje. Leamos de nuevo el 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ese era el misterio. No era la iglesia, no éramos nosotros el misterio. Porque no es que la iglesia ya se venía formando desde atrás. Eso no era un misterio. El grupo de los salvos. En Colosenses 1, vayámonos para Colosenses, porque es que se predica, dice que
la iglesia solamente, dice que la novia de Cristo es desde el día de Pentecostés hasta el rapto secreto. Ese grupo de salvos dice que eso es la novia de Cristo solamente. No, parte de la novia de Cristo es ese pueblo, pero la novia de Cristo es todos los salvos. Abraham, Isaac, Jacob, todos, porque nadie es salvo fuera de Cristo. Porque es que ellos dicen que los muertos en Cristo solamente son los desde Pentecostés para acá, hasta el día del rapto, que esos son los muertos en Cristo. Y entonces los otros, ¿en qué murieron? Los otros salvos murieron. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y vivió antes de Moisés y antes de la ley. Job. Entonces Job estaría pensando en qué, o cuál Redentor es el de Job. Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán, y no otros ojos, y mi carne cuando Él resucite. Job no se refería a un chivo. Job se refería al Mesías como su Redentor. Uno le entiende por la palabra. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Y Job vivió pues antes que viniera la ley, antes de Moisés. Según los estudiosos de la palabra, el libro de Job se escribe más o menos en la época de Abraham, contemporáneo con Abraham. Y Moisés, que vino, que trajo la ley, es tataranieto de Abraham, como 400 años después. Como, todo esto hay que mirarlo por la palabra. Leamos Colosenses 1, como para cortar, porque lo debiéramos leer desde el verso 15 en adelante, pero que el tiempo no da. Leamos desde el 24 en adelante. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por los gentiles, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo dice acá que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire, el misterio que había estado oculto de la palabra de Dios, el evangelio era el misterio. Como que los hombres, como que la iglesia era el misterio. Mire, claramente aquí dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ha sido manifestado a la iglesia, ese misterio, el evangelio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Mire, entonces los gentiles salvos no eran ningún misterio. El misterio que era desconocido, pues que ya no es un misterio, porque ya el evangelio lo conoce toda la tierra, pero el misterio de aquel entonces era el evangelio, no la iglesia. Mire, ahí dice claramente las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo mismo y el evangelio eran el misterio que no se conocía. Y entonces, ¿cómo vamos a creer que la iglesia era un misterio y que no, eso es una teoría que, si hubiese en la Biblia un solo texto que diga que la iglesia era el misterio, entonces en la Biblia hay contradicción. Entonces Dios se contradice, pero no puede existir y no existe en la Biblia un texto que diga que los hombres, los salvos, éramos un misterio. Eso no existe en la Biblia. Si existiera, sería entonces una contradicción muy terrible en la Biblia, porque ahora Dios no se contradice. ¿O será que sí se contradice Dios? No, Dios no se contradice. ¿Cómo vamos a...? No. Si yo le pusiera aquí de tarea a uno de ustedes, búsquenme en la Biblia y me lo muestran donde diga que los salvos, la iglesia de Cristo era un misterio. Ustedes se van a matar la cabeza y van a durar 1000 años y no lo van a encontrar en la Biblia. Pues no existe, porque si existiera, entonces habría contradicción. No, entonces, la Biblia y Cristo mismo dijo que además de los hebreos, Él tenía otras personas, otras gentes que no hacían parte de la iglesia de Cristo, que no hacían parte de ese rebaño, y que también debía traerlas, y que habría
un solo rebaño y un solo pastor. Porque es que el dispensacionalismo enseña que hay dos grupos de salvos. Uno que es exclusivamente la novia de Cristo, que es los salvos, que somos nosotros únicamente desde los del día de Pentecostés hasta el día del rapto secreto, y que los demás no hacen parte de la novia, y que la novia siempre va a estar por allá, más allá del sol, que el futuro de la iglesia es celestial. Y eso se enseña y se ha enseñado, y que el futuro de Israel y los demás salvos es terrenal, que van a vivir en la tierra por la eternidad. Eso es una locura, eso no está en la Biblia por ningún lado. Todo lo contrario. Vamos a leer ese texto del Evangelio de San Juan 10:16. Miren lo que Cristo está enseñando. Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 16. Cristo le estaba hablando a los hebreos, a los judíos, a los de su nación. Verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este corral, que no son de los hebreos, que no son de las 12 tribus. ¿A quiénes se estaría refiriendo? Pues al pueblo gentil. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Y luego dice: a aquellas ovejas también debo traer, a los gentiles también los debo traer para que hagan parte de estas ovejas de este corral de los hebreos. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño, uno, no dos rebaños, y un pastor, que ese pastor es Cristo. Un solo rebaño que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo vamos a torcer la escritura y a torcerle las enseñanzas a Cristo? Hombre, habrá un rebaño, uno, no dos rebaños, no dos grupos, y un pastor que es Cristo. No hay dos pastores. Yo soy el buen pastor, dijo Cristo. Él es el pastor de todos los salvos, el pastor de vuestras almas, dice el apóstol Pablo también. Entonces, un solo rebaño. El dispensacionalismo enseña que Dios desechó a los hebreos, a los judíos, que son hebreos de las 12 tribus, y que en lugar de ellos los reemplazó con los gentiles salvos, y que ellos no hacen parte de la iglesia. Eso es una mentira. Vamos a mirarlo por la palabra. Romanos 11. Se nos enseñó acerca de la exclusión, es decir, que Dios excluyó a Israel y los cambió por nosotros, o sea, los reemplazó por nosotros. La Biblia no habla del reemplazo, la Biblia habla es de la inclusión de los gentiles a los hebreos. Dice que del olivo del monte, del olivo silvestre, fuimos desgajados e injertados en el buen olivo que es Israel. Esto es lo que dice. La Biblia no habla de la exclusión, la Biblia habla de la inclusión de los gentiles en el buen olivo que es Israel. Capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos. Pues es que esto es un poco largo, pero hay que estudiar la palabra, y mi responsabilidad es enseñarle la palabra, hermanos, tal como está escrita, y sacar las herejías de nuestra cabeza, de nuestra mente, como dice en el versículo 11. Eso, mire, leas en el capítulo 10, el capítulo 11, todo completo, pero pues como no hay tanto tiempo, leamos del 11:11. Bueno, leamos un poquitico desde el 11:1, y luego saltamos al 11 porque esto es bastante largo. Dice en el versículo 1 del 11, dice así: digo pues, y hay una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo, o sea, a los hebreos? Porque viene hablando de los hebreos, el contexto de lo que está anterior ahí. En ninguna manera Dios no los ha desechado, porque también yo soy israelita, mire, de Israel. Si los hubiera desechado, Pablo no estaría ahí, porque él es israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego dice: no ha desechado Dios a los hebreos, a su pueblo, al cual desde antes conoció a los hebreos. ¿O no sabéis qué dice ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura?
¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Eso pensaba Elías, pero Dios le dijo: qué pena, se equivoca Elías. Usted solo no ha quedado, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Dios no ha desechado a los hebreos. Digamos, leyendo en el versículo 11 del capítulo 11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice que no, en ninguna manera, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos a ellos, a los hebreos. Y si su transgresión, la de los hebreos, es la riqueza del mundo gentil, y su defección la riqueza de los gentiles, mire, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto creen que van a ser restaurados los hebreos? Todos, el 100% de los que van a ser salvos, no del 100% de los hebreos, sino porque es que hay muchos de los que se van a perder, como de los gentiles también hay miles y millones que se van a perder. Pero luego sigamos en el 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 14, por si en alguna manera provocare a celos a los de mi sangre, a los hebreos, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, que vuelven a ser injertados, sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, los primeros hebreos son santos, también lo es la masa restante, pues los que siguen de los hebreos. Y si la raíz es santa, los primeros, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, como los fariseos, el mismo Judas Iscariote es una rama, pero no todo el árbol. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, tú gentil, siendo olivo del monte, olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de esas ramas, de algunas ramas del pueblo hebreo, y ha sido hecho participante gentil, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo que son los hebreos, el olivo que es Israel. No te jactes contra las ramas, no te las des de muchas cosas, gentil. Y si te jactas, gentil, sabe que no sustentas tú a la raíz. Ustedes, gentiles, no sustentan a los hebreos, que son la raíz, sino la raíz a ti, los hebreos a ti, gentil. Pues las ramas, algunos como Judas Iscariote y otros, dirás, fueron desgajadas, eso es cierto, para que yo sea injertado, cierto. Bien, les dice Pablo, por su incredulidad, por la incredulidad de los hebreos, fueron desgajadas no el árbol completo, sino unas ramas. Pero tú, gentil, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, gentil, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, no a todo el árbol y al tronco, a las ramas naturales, a ti, gentil, tampoco te perdonará. Así que no te las des mucho de mucha cosa, gentil, iglesia gentil. Mire lo que está diciendo ahí, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, como el Judas y tantos otros que rebelaron contra Dios, pero la bondad para contigo, gentil, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú, gentil, también serás cortado. Mire lo que dice ahí, en el 23, y aun ellos, los hebreos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados otra vez, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar en su propio tronco. Porque si tú, gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo del monte, olivo amargo, olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo que es Israel, ¿cuánto más estos, los hebreos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Mire lo que está diciendo la palabra. Sigamos leyendo en el 25.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, gentiles, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todos los gentiles que han de ser salvos, hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles salvos. No todos los gentiles descarriados y perdidos, no, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles pues salvos, eso se sobreentiende. Y luego todo Israel será salvo. Todos, no absolutamente, los creyentes en el Mesías. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados de la nación de Israel. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros los gentiles, pero en cuanto a la promesa, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, de los padres. El 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Aquí no se refiere a los dones del Espíritu Santo, se refiere al don de ser llamado por Dios. Irrevocables, mire, ese llamamiento, la elección. Irrevocable es ese don de Dios que los eligió, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Aquí el dispensacionalismo nos torció y dice que los dones del Espíritu Santo. Cuento, aquí viene hablando en el contexto es de la elección de Israel como pueblo de Dios. Irrevocable es eso, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire, pues como vosotros también en otro tiempo, vosotros gentiles, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los hebreos. Así también estos, los hebreos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles, ellos, los hebreos, también alcancen misericordia. Mire, porque Dios sujetó a todos, a gentiles y a hebreos en desobediencia, para tener misericordia de todos, de hebreos y de gentiles. Y esto es lo que viene diciendo Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí yo no encuentro que Dios reemplazó a los hebreos por los gentiles. No, que nosotros somos injertados en ese buen tronco. Y pregunta, ¿y quién es el que nutre a quién? ¿Las ramas, los gentiles, al tronco? ¿O el tronco con sus raíces a las ramas? Y no te ensoberbezcas mucho, gentil, no te las des de mucha cosa, porque si Dios no perdonó algunas de las ramas del tronco genuino, que los echó para afuera, a ti tampoco te perdonará si te las das de mucha cosa. Y esto es lo que viene diciendo Pablo ahí. Aquí no encuentro yo ninguna exclusión. Y mire, el tiempo se nos va. Vayámonos para Efesios. De nuevo, Efesios capítulo 2. Vamos a mirar a ver si, como que Israel no hace parte de la iglesia. Nosotros somos los que nos metió Dios en ese tronco, a nosotros los gentiles. Pero por no leer la Biblia viene el diablo y nos mete un golazo con un cuento, una doctrina totalmente herética. Eso de que la iglesia era un misterio, de que Dios fundó la iglesia el día de Pentecostés, eso es una herejía de tracamandraca, una herejía pero de esas grandes, gordas. Capítulo 2 de Efesios, vamos a leer allí como la palabra del Señor es cierta y verdadera y Dios no se contradice. Versículo 11 del capítulo 2 de Efesios, Efesios 2:11, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los que no hacían parte de las 12 tribus, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión solamente la tenían las 12 tribus. A los gentiles se llamaban incircuncisos.
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. A los varones de Israel solamente eran los que se circuncidaban. Los gentiles de eso no sabían de esas leyes de Dios. Dice, en aquel tiempo, gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, vea, y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza para ustedes gentiles y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos de Israel, habéis sido hechos cercanos al tronco, a Israel, por la sangre de Cristo. El 14 dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, de gentiles y hebreos, hizo uno, un solo pueblo, como que dos pueblos, derribando la pared intermedia de separación entre hebreos y gentiles, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de las enemistades que había entre hebreos y gentiles, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, de hebreos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre hebreos y gentiles, mire. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a gentiles y a hebreos, en un solo cuerpo, en Cristo. Mire cómo, matando en ella las enemistades que había entre hebreos y gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los gentiles, que estabais lejos, que no hacían parte de Israel, y a los que estaban cerca, a los hebreos. Vino y les anunció la palabra. Sigamos leyendo el 18. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos, los hebreos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo vamos a torcer la Biblia? Sigamos leyendo. En el 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos. No, ya no somos aparte, sino conciudadanos, es decir, del mismo cuerpo, de la misma nación de los salvos, que conciudadanos de los santos, de los hebreos. Los gentiles hemos venido a ser conciudadanos de los hebreos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, la familia de Dios era el pueblo hebreo, las 12 tribus, y ya no somos extranjeros, hemos sido hechos conciudadanos de ellos, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿No ve que todos, hebreos y gentiles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? La base principal de todo ese edificio compuesto por hebreos y gentiles es Cristo. Dice, en quien todo el edificio, mire, no hay dos edificios, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo. No somos dos templos, que un templo donde mora el espíritu, los gentiles, y otro templo, los hebreos. No, Señor, un templo santo en el Señor, en quien vosotros los gentiles también sois juntamente con los hebreos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que dice el texto. ¿Y cómo vamos a torcer la Biblia? Y hoy hay hasta misiones de la iglesia gentil que se atribuyen o se adjudican el derecho de ser ellos solamente el cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo y la obra de Cristo y la obra de Dios. Se atribuyen eso. No. La obra de Dios es ese trabajo que el Señor ha hecho para redimir al hombre, al pobre, al rico, al moreno, al blanco, al amarillo, al asiático, al africano, al americano, al hebreo, al gentil. Ahora tenemos 10 tribus que Dios hizo esparcir por toda la tierra. Solamente están allí formando la nación de Israel, Judá y Benjamín, que regresaron de la deportación a Babilonia, porque los que deportó antes Sennacherib para Asiria y Siria nunca regresaron al territorio de Israel. Se conocen las 10 tribus perdidas. Ahora usted y yo podemos tener sangre hebrea,
porque esas 10 tribus las hizo Dios diseminar, partir, regar por toda la tierra, porque Él quería llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra, llevar su doctrina, llevar su conocimiento de Él a todos los pueblos. Entonces, ¿cómo? Yo no encuentro en la Biblia que Dios haya desechado a los hebreos y que los va a injertar otra vez en su propio libro. Y esas son las ramas naturales, y cómo no las va a poner Dios ahí mismo. Y que nosotros no nos demos de mucha cosa, porque somos puestos contra naturaleza, siendo olivo amargo, olivo del monte, puesto ahí en ese tronco, y que ya no somos 2 pueblos, sino uno solo, que de los 2, de hebreos y gentiles, ha hecho uno. Pero vino el dispensacionalismo y dijo que no, y dice que el futuro de Israel es terrenal y el futuro de la iglesia dice que es celestial. Pero la iglesia de Cristo es un solo pueblo, amados hermanos. Entonces, esa enseñanza, esa doctrina de que la iglesia fue fundada en el día de Pentecostés, eso es una herejía. No, la iglesia es desde Abel. Ahora, en el Nuevo Testamento, el que inicia la lista de los salvos es Abel, del Antiguo Testamento. Y ahí para allá viene y hasta... Leamos Hebreos capítulo 11, que le han colocado allí. Yo le puse a la Biblia los héroes de la fe. El que inicia la lista en el Nuevo Testamento de los salvos, o sea, de los que es la iglesia de Cristo, pues no ve que es Abel. ¿Y cómo vamos a decir que, oiga, y se predican tantas cosas, dice que Abraham no va a ir a la cena de las bodas del Cordero porque es que no hace parte de la iglesia? Dice que Jeremías tampoco, de que Daniel tampoco, de Abel tampoco. Cuando Cristo dijo, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham, y dice que no van a ir a las bodas y a comer. Y no dijo irán para más allá del sol, dijo vendrán, y él estaba parado en Israel. Pues es allá, es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo vamos a torcer las enseñanzas de Cristo de que él dijo irán para más allá de las galaxias, para más allá de la última estrella, a las bodas? Así no dijo Cristo. Estaba parado en Israel, dijo vendrán. Hay que leer la Biblia al derecho y prestarle atención que es lo que uno lee. Miremos la lista de los salvos que la encabeza Abel, capítulo 11 de Hebreos. Leamos un poquitico ahí desde el 1 en adelante, que no nos hace daño. Nos quedan unos minuticos aquí, aunque ya nos pasamos de las 10. El culto va hasta las 10. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Mire, el primero que encabeza la lista es Abel. El primer mártir de la iglesia es Abel. La palabra Keab, congregación de los santos del Antiguo Testamento, se tradujo 200 años antes de venir Cristo allá a Belén a nacer, en la Septuaginta, como eclesia, y esa palabra griega eclesia se tradujo a las Biblias modernas de ahora como iglesia. ¿Y cómo va a ser que la iglesia no se estaba formando desde allá? Imagínese usted todo eso. Y mire, ahora otra cosa, todos los salvos del Antiguo, porque es que se nos enseñó, dice que solamente resucitan en el famoso rapto secreto y invisible que se inventaron, que no aparece en la Biblia por ningún lado. ¿Ustedes lo han encontrado? No está. Aparece el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga, sí, y la resurrección de todos los salvos, sí, eso es cierto, pero hasta que Cristo venga. Pero ellos enseñan que la novia de Cristo y la iglesia es desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto secreto y invisible, que los demás salvos no hacen parte de la iglesia. Eso es una herejía terrible, porque ellos dicen que hasta que Cristo venga montado en el caballo blanco, en el capítulo 19 de Apocalipsis, resucitan los del Antiguo Testamento.
que nosotros vamos a resucitar 7 años antes de ese hecho, cuando Cristo viene montado en el caballo blanco. Pero la Biblia dice que los del Antiguo Testamento resucitarán al mismo tiempo con nosotros. Y no hay sino una sola resurrección para vida eterna y otra única resurrección para condenación. No hay sino 2 resurrecciones. La primera para los salvos y la segunda para los condenados, separadas las 2 por los 1000 años, por el tiempo del milenio. Eso está claritico en la Biblia. Pero el pueblo evangélico se inventó otra resurrección antes de la primera. Y no hay sino una primera que es para todos los salvos. En capítulo 20, que hace parte del 19, en el relato de Armagedón, cuando Cristo viene montado en el caballo blanco. Allí Cristo dice: esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cristo mismo dice que esa es la primera resurrección. Pero el dispensacionalismo se inventó otra primera antes de la primera, 7 años antes. Eso es absurdo, porque antes de lo primero no existe nada. Antes del primogénito. A ver, ¿quién tiene más de un hijo aquí? A ver, levante la mano el que tenga más de un hijo con su esposa y su esposo, ese matrimonio. Aquí está el hermano. ¿Cuántos hijos tiene el hermano Albert? 2. ¿Cuál es el primogénito? Samara. ¿Y antes de Samara habrá otra primera? No, porque eso es absurdo. ¿Y cómo que antes de la primera resurrección hay otra primera 7 años antes? Solamente para los salvos desde el día de Pentecostés hasta el rapto secreto y invisible. Eso es un absurdo total. Y entonces aquí dice que los del Antiguo Testamento nos deben esperar a nosotros para en un solo jalonazo, digo yo, del día que venga Cristo todos seamos resucitados. Ellos no serán glorificados aparte de nosotros, los del Nuevo Testamento. Leamos en la misma lista de Hebreos 11, donde están todos los salvos, y viene diciendo aquí para acá que en el verso 38 del 11, de todos los mártires de todos los tiempos, de la época de los apóstoles, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo que Dios les había prometido? Cielos nuevos y tierra nueva, según Isaías, según los Jeremías, según los profetas, y la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros los del Nuevo Testamento, para que no fuesen ellos los del Antiguo Testamento perfeccionados aparte de nosotros, y la perfección será a través de la resurrección. Y no hay sino una sola resurrección, y si ve que ellos van a ser perfeccionados en una sola resurrección junto con los del Nuevo Testamento, no es aparte de ellos, pero ellos enseñan que los del Antiguo Testamento resucitarán 7 años después, cuando Cristo venga montado en el caballo blanco. Eso es una herejía, pero gravísima. Entonces, no, eso no es cierto. Hay una sola resurrección para vida eterna, como le enseña Cristo. Vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, escúchame esto que enseñó Cristo, Juan 5, 28 y 29, cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Unos saldrán para vida eterna, los que hicieron lo bueno, y otros saldrán a resurrección de condenación, dice, los que hicieron lo malo. La primera y segunda resurrección está ahí, en esas palabras de Cristo. Y lo que dice Daniel, también en el capítulo 12, que unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. No hay sino una y una, pero no hay nunca 2 resurrecciones para vida eterna. Y en Apocalipsis, cuando resucitan todos los que se sientan en tronos y los que mate el anticristo, dice, esta es la primera resurrección, cuando Cristo viene. Y entonces, ¿cómo de dónde sacamos otra resurrección antes de la primera? Eso es un absurdo total. Antes del número 1, no, ¿cómo? Antes del... Una carrera de 100 atletas, alguien se ganó la medalla, llegó de primero. ¿Cómo va a haber otro antes de ese primero? Eso es absurdo. Eso no puede ser, eso no tiene cabeza ni... No. Leamos allí, terminemos con Apocalipsis 20. Cuando resucitan todos los salvos y los otros que no son los salvos, pues esos no van a resucitar hasta después del milenio, para ir al juicio del gran trono blanco. Ese es el orden que presenta la Biblia.
Entonces, amados hermanos, afirmémonos en la palabra. Escudriñemos la Biblia, démosle vuelta a la Biblia y vaya haciendo usted noticas, donde encuentre algo, una notica. Y pregúntele a la Biblia, bueno, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Sí coincide eso que tengo en la cabeza con lo que dice la Biblia? Pues es que tú tienes que mirarle la palabra. Mire, capítulo 19 de Apocalipsis es la venida de Cristo. Y dice que los muertos resucitarán cuando venga Cristo. Los muertos en Cristo. Les pregunto, ¿cuáles serán los no muertos en Cristo? ¿Los del Antiguo Testamento salvos? No, los no muertos en Cristo son todos los seres humanos condenados. Esos no murieron en Cristo, esos murieron en el diablo. Los muertos en Cristo son todos los salvos. Abel murió pues en Cristo, porque Cristo es el redentor de todos los hombres. Dice la Biblia que Él es el salvador de todos los hombres. ¿Cómo vamos a...? Hombre, yo le dije una vez a uno, bueno, y entonces Abraham murió en el diablo, pues si no murió en Cristo, dice usted que no murió en Cristo. Abel, Jeremías, Daniel, ¿en qué murió? Porque el hombre o muere en Dios o muere en el diablo. Muere creyendo o muere incrédulo. Sarabía, término medio no hay. ¿Cómo? Miremos allí en Apocalipsis cuando Cristo viene montado en el caballo blanco y leamos los de la primera resurrección. Quítele ese título del capítulo 20 que le metieron ahí, que descontextualiza la Biblia, y únalo con lo de atrás y verá que es un solo relato. La batalla que se conoce así, que se menciona batalla. Ahora, mire que el dispensacionalismo no solamente acuñó el primer martes de la iglesia, no solamente acuñó esa frase, acuñó también la iglesia primitiva, para referirse a la iglesia de la época de los apóstoles. La iglesia primitiva es desde Abel para acá. Acuñó la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Eso no aparece en la Biblia tampoco. La primera dice que para referirse al rapto secreto y invisible, y la segunda para referirse a cuando viene montado en el caballo blanco. Nunca en la Biblia aparecen esas frases. Nadie predicó así. Y eso se lo inventaron después. Mire, y en el capítulo 20 se sigue narrando la batalla aquella donde prenden al diablo. Más atrasito prendieron al anticristo, prendieron al falso profeta, los echaron al lago de fuego y mata el Señor a todos los soldados del ejército del anticristo en el verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía, 19:21, de la boca del que montaba el caballo, o la palabra mató a todos, al ejército del anticristo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Sigue el relato de la misma batalla. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. En la batalla aquella prendieron al diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan pues 1000 años, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta aquí no ha pasado el milenio, simplemente Juan nos comunica esto que va a suceder. Y luego dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Vio a estos dos grupos, o no estos dos grupos, sino a estos, a los que se sientan en tronos y a los que mata el anticristo por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron. Toda esta gente vivió, o sea, resucitaron. Toda esa gente que se siente en tronos, los que mata al anticristo, y vivieron. Ahí no dice resucitaron, pero se refiere a que resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, los que no murieron en Cristo, no volvieron a vivir, o sea, no resucitaron cuando Cristo venga, cuando Cristo viene en el día de Armagedón, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea que todos los condenados resucitarán después del milenio. Luego vuelve a hablar de los que resucitaron, porque la Biblia está escrita con alternancia. Dice, esta es la primera resurrección, esos que vivieron. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y antes de la primera podrá haber otra primera. Eso es absurdo.
Aquí es donde resucitan todos los salvos, en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo que dice Pablo, yo voy a utilizarles, escúchenme, un minutico más para que leamos allí Primera de Corintios capítulo 15 y terminamos. Y poco a poco ustedes van encarrilando su mente en la doctrina bíblica. No la doctrina mía, sino la de la Biblia, que mi responsabilidad es escudriñar la Biblia y enseñarles a usted la verdad. Mire, versículo 21 del capítulo 15 de Corintios, primera carta. Capítulo 15, versículo 21. Mire lo que dice allí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por cuál hombre entró la muerte? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por cuál hombre? Por Cristo. Se llama el segundo Adán a Cristo. Dice, porque si como en Adán todos mueren, a todos se nos metió la peste, por decir a ti, se nos metió el pecado, se nos metió la muerte, también en Cristo todos serán vivificados, todos vendrán a resurrección. Y luego dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Quiénes van a resucitar primero? Pues todos los salvos. Dice, Cristo, que es las primicias de los muertos, el primogénito de los muertos. Luego los que son de Cristo en su venida. Y Cristo no viene antes de Apocalipsis 19, Cristo viene hasta allá, en la venida de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya, bueno, es otro tema. Después del milenio, Cristo va a entregar el reino al Padre en una parada militar, pienso yo, que estarán ahí todo el ejército del Señor, que son los ángeles, y todos los salvos estaremos allí, donde Cristo devuelva esa autoridad, ese reino al Padre, para que Dios sea todo en todos. Eso dice el texto. Terminémoslo leyendo hasta ahí, hasta el 28. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad mala y potencia, todas las potestades, principados, gobernadores, porque preciso es que el Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies en el lago de fuego, los demonios, los condenados, al diablo, al anticristo, al falso profeta, bueno, todos los que se rebelan después de cuando el diablo es suelto por unos días, después del milenio, toda esa gente, dice, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó el Padre debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, a Cristo, claramente hay alguien que no está sujeto a Cristo, se exceptúa alguien, claramente se exceptúa aquel, o sea, el Padre que sujetó a Cristo todas las cosas. El Padre no está sujeto a Cristo, es lo que dice aquí. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Padre que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Eso será después del milenio, después del juicio del gran trono blanco, que el Señor Jesucristo se devolverá. Padre, terminé la tarea, todo arreglado. El diablo en el lago de fuego, el anticristo, el falso profeta, todos los demonios, la muerte destruida, todos los condenados están allá, la tierra nueva, todo está limpio. Padre, me someto otra vez a ti. Eso es lo que dice ahí. Eso va a pasar. Vamos a dejar hasta acá. Quisiera seguir estudiando con ustedes la palabra, compartirle tantas cosas que contiene el texto sagrado, para que ustedes tengan una mente clara que cómo es que es la cosa, porque se nos ha torcido la Biblia tan feo que la iglesia, no en cuanto a la salvación, no, gracias a Dios, en cuanto a que Cristo es el Salvador, que hay que ser santo y vivir sin pecado, y que viene la resurrección de los muertos, que viene el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga, pues todo eso es cierto, pero se nos metió otras cosas que no contiene la Biblia. Eso hace daño, porque la mayoría de la iglesia de la tierra está esperando que se vayan para más allá del sol. Cuando se den cuenta que eso era falso, se van a suicidar, se van a ahorcar, se van a tomar un veneno, se van a meter un tiro, van a maldecir a los pastores, van a decirle a Cristo que los engañó, que entonces ¿cómo era? No, porque el propósito de la mentira es eso, traer desgracia, traer condenación. Pero la verdad
coloca la mente de la persona en lo correcto y lo prepara para lo que venga. Está preparado y sabemos la verdad. Póngase sobre sus pies, amados hermanos. Afirme su vida en Cristo, hermano. Es tiempo de no dormir. Hace 8 días me detuve en este tema por predicar una palabra que no la pude soportar. Y yo decía, Señor, pero se me corta la secuencia. Y no, que tuve que predicar ese mensaje. ¿Se acuerdan hace 8 días que les hablé de la humillación? De humillarnos, de buscar a Dios, de humillarnos con ayuno y oración, buscando la presencia de Dios. Y entonces seríamos bendecidos. Necesitamos humillarnos delante de Dios para que se nos vaya lo carnal, se nos vaya lo mundano, para que se nos vaya la ceguera espiritual y miremos la gloria de Dios y entendamos la verdad de la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar de pie, todos vamos a darle gracias al Señor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, una vez más hemos compartido tu palabra, no doctrinas de hombres, sino tu palabra tal cual como está escrita, Señor, oh Dios de gloria, que tu iglesia siga abriendo los ojos, porque no solamente somos nosotros los que nos hemos dado cuenta de la verdad y de las herejías para desecharlas, sino muchos hermanos más sobre la tierra, pero la mayoría también de la iglesia del pueblo cristiano está con engaños, con herejías, con doctrinas erróneas, Señor, pero que la verdad de tu palabra que se está predicando y nos has puesto en esta tarea siga hallando cabida en millones de cristianos que están sobre la tierra, para que tu pueblo realmente no sea engañado por el diablo, por la mentira, por los demonios y caiga en la trampa, Señor, y venga una desilusión terrible. Señor Jesús, que tu palabra, Señor, ilumine la mente, la verdad de tu palabra ilumine el corazón de tu pueblo que está sobre la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por la verdad de tu palabra. Muchas gracias, Señor.